Muy buenas, mi nombre es Cristian Fernando González y hoy vengo a tratar sobre el tema del anime. ¿Y por qué este tema en sí? Es un gusto mío, la verdad, que he llegado a comprender sobre este tipo de animaciones, series y películas que se han encontrado en la era moderna. Pero sé del repudio que tiene la gente en estos tiempos por las personas que tienen este hábito de ver anime. ¿Y por qué? Por el momento vamos a hablar sobre el anime para que podamos entender el porqué del odio. Te hablará de su historia, de cómo ha avanzado, de cómo se ha propagado mundialmente, de cómo afecta a la era moderna de estos días, las características y preferencias, y llegando al punto de intentar reconocer el odio que se tiene a estas personas y que se entender a estas personas, las cuales nos tienen un repudio a nosotros. Comencemos con la historia. Para comenzar, nos vamos a centrar en Estados Unidos y no en Japón como muchos pensaron. Vamos al siglo XIX, el cual tuvo un gran desarrollo en donde se hizo un auge en lo que serían las caricaturas, los cómics y las ilustraciones. En esos tiempos era famoso lo que era el dibujo relámpago, el cual consiste en que el dibujante esté conectado con el dibujo en fotogramas rápidos. Un ejemplo claro de este tipo de arte y cuál fue la primera sería, y aquí vemos la primera presentación de este tipo de arte, Mural Faces of Fun, en 1906. Poco tiempo después se fue eliminando el dibujante. En 1908, Phantasmagorie, siendo esta considerada la primera película de dibujos animados. Y ahora vámonos a Japón, por allá en la era Meiji, los cuales retrataba en 1872 a 1912. En tal caso, finales del 19, llegó la tecnología de proyección de películas. Por ende, por allá en 1910, en 1910 llegaron las primeras películas extranjeras y la creación de las mismas películas japonesas, resultando tener un éxito grande, tanto así que aparecieron los que serían considerados los primeros fundadores de la animación japonesa, Oten Shimokawa, Keitaro Kitayama y Junichi, los quienes en 1917 estrenaron las primeras animaciones japonesas. Aunque por desgracia solo se conserva a Hikonai Hanawa y su nueva espada de Shimikazu Kouji. Nos centraremos en uno de los tres fundadores, el cual sería Kitayama, quien fue el único que se dedicó completamente a la animación, el cual realizó la primera película japonesa exportada a Occidente, el cual espero que en algún momento hayan escuchado, el cual sería Momota. Y aparte formó un grupo de jóvenes. Lamentablemente, en el año 1923, por esos tiempos, ocurrió el gran terremoto de Kanto, en el cual se hallaba, entre tantos estudios, el estudio de Kitayama. Pero no estaba todo perdido. Al final de cuentas, como se había mencionado, Kitayama había formado un grupo de jóvenes, los cuales aceptaron el legado de Kitayama. Mismos estudiantes que serían impulsadores de las nuevas técnicas. Incluyeron letreros en sus películas, inventaron métodos para sugerir un acompañamiento musical e innovaron en sus estilos propios. Al final se les dio a conocer los nombres de los estudiantes, los cuales eran Kimura, Oji, Murata y Yamamoto. Y no fue hasta que apareció el joven Kenzo Masaoka que en 1931 creó la primera animación sonora en Japón, cual se llamaba El mundo del poder y las mujeres. Mas por desgracia su creación se encuentra desaparecida hasta el día de hoy. Mas se hace mención que por fuera del país, Walt Disney ya había realizado en 1932 el primer cortometraje a color, Árboles y Flores. 5 años más tarde estrenó su primera película, Blancanieves. No me digan que no han escuchado hablar de ello. La cual
marcó un antes y después en el mundo de la animación, siendo esta un motivo de motivación para todos. Por desgracia, en esos tiempos empezó la Segunda Guerra Mundial, marcando un tiempo fuera para la animación, siendo esta no más utilizada para la propaganda de guerra, no dando así oportunidad de nuevas ideas. Pero como se había dicho, esto solo fue durante la guerra, y al finalizar la guerra, la animación retornó a las andadas, más con un concepto más modernizado del anime. En 1956, la compañía de Masaota y Yamamoto, el cual se hizo antes mencionar como el discípulo de Kitayama, pasaron a formar parte de Toei Doga, el primer estudio nipón de animación a gran escala. El mismo estudio realizó el primer anime a color, el cual se llamaba Panda y la serpiente mágica en 1958. Las series de animación japonesa comenzaron a llegar a la televisión, se expandieron llegando al extranjero con muy buena crítica, dando mención que hasta el momento Toei Doga, que también se hace llamar Toei Animation en esos tiempos, fue productora de series como Mazinger Z, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, etc. Y aquí entramos en lo que serían los mangas. El joven Tezuka empezó a realizar viñetas más complejas en, en ese tipo de literatura biográfica. Él definió la estética del manga y elaboró las bases de las que más tarde serían los géneros shonen, shoujo y seinen. Así pues se ganó el título del dios de manga, aunque sea un poco presuntuoso, el cual tuvo un motivo a mejorar este tipo de mangas, ya que horrorizado por la Segunda Guerra Mundial, lo llevó a crear historias que representaran lo contrario a ello: optimismo, humanidad, con la pretensión de reducir costos y poder competir contra Walt Disney. Redujo los frames por segundo, a lo que el resto de estudios comenzaron a imitarlo. De hecho, el día de hoy es una realidad que el anime actualmente abarata costos de esta manera, dando lugar a su gran éxito, cuál sería la serie de Astro Boy de 1933, siendo esta la primera serie emitida de forma regular y ha ido mejorando por el paso del tiempo durante los 70 y 80. Ya se había convertido en una gran industria. Dejando de lado el bajo coste, en 1985, Hayao Miyazaki e Isao Takahata decidieron marcharse de Toei Dogi y fundar su propio estudio, el cual se hizo llamar Estudio Ghibli. Se desvincularon del bajo coste de Osamu Tezuka, así como siguieron otro estilo totalmente diferente, aportando con ella otras corrientes. Se les recalcar como Heidi y Marco, de 1974 y 1976 respectivamente. Aunque durante estos años Estudio Ghibli seguía haciendo películas que nos sorprendieron y embelesaron. Cabe destacar que varios de esos animes de gran renombre trataron temas como la vida y la muerte, la soledad, inseguridades y el miedo. Todo ello bajo una distopía lejos de ser agradable. Nadie sabe qué pasaba por la mente de ellos, si fue un reflejo de todos los desastres de Japón o quizás solo una obra de arte es más que buscaban la reflexión. Que Akira ya nos estaba advirtiendo de ello, bajo un mundo postapocalíptico. Así nos encontramos con series siendo estas Neon Genesis Evangelion, buen anime por cierto, de Anna Hideki, Cowboy Bebop de Hayami Yatate y Serial Experiment Lane de Ryutaro Nakamura. Todos ellos animes que van más allá de la trama, van a lo hondo del ser humano, sus miedos. Todo esto haciendo un resumen de la historia del anime, siendo desde simples tratos de un simple espectáculo a una muy breve animación en bucle, a las primeras películas, las primeras historias, los primeros colores de la mano de los grandes maestros,
hasta lo que hoy en día podemos disfrutar. Que cómo nos, ahora hablaremos de cómo no se puede influenciar el anime como tal, junto con sus características, categorías y futuras promesas. Ahora se hablará sobre el anime en la actualidad, sus características y las categorías que podríamos ir viendo sobre este estilo de animación. En sí, las características que voy a hablar son más que nada los pasos a seguir para que uno consolide tener un anime. ¿A qué voy a esto? No es solo contratar un estudio de animación y ya tengan la historia de la nada, como tiene un inicio y final de cuentas. Para eso sirven dos tipos de métodos ilustrativos, que serían las novelas y mangas. ¿Y por qué menciono estos dos? Muy simple. Actualmente, si uno quiere llegar a tener un anime, tiene que tener su historia redactada, su estructura, sus categorías, tiempo, el capital necesario y gran apoyo del público. Para eso son las novelas y mangas. Las novelas son lo textual, los puros diálogos y escenas descritas por las palabras del autor, lo cual hace que sea un poco más complicado al momento de llegar a tener un anime. Por lo cual, tu siguiente paso sería llegar a un manga, al cual ya tendría que tener un estudio más grande y funcional para que tengas diferentes ilustraciones semanales o periódicamente hablando de cada uno de sus autores, llegando a ser hasta meses que llegan a subir un siguiente capítulo. Ahora bien, pasamos al manga. El manga no necesariamente necesita una novela, por lo general pasan directo al manga. Los autores de, por lo general, los autores de hoy en día pasan directamente al manga, esperando tener un boom en el público en general para llegar a tener su estudio de animación. El manga es una serie de imágenes, ilustraciones bastante llamativas para el público, siendo estas, por lo general, mejor ilustrados, con mayor detalle y profundidad. Lamentablemente, es muy difícil pasar del manga al anime, ya que como se había dicho antes, necesita generar ese boom, esa cantidad de espectadores, esa cantidad de ingresos para llegar a tener el capital suficiente para ir generando el anime, el cual se va a ir viendo de poco en poco si resulta ser beneficioso para el estudio o terminará siendo un manga más del mundo. El anime, actualmente hablando, trata de la representación del manga a los cortos de video, que por lo general tratan de 24 minutos, lo cual hace que afecte mucho al manga original o la idea original del autor. ¿Por qué de esto? Como tiene una medición de tiempo de 24 minutos, como digo, es el estándar, llega mucho a perjudicar eventos que serían considerados de relleno, lo que en lo personal sí daña mucho a lo que es la serie en cuestión. Pero se entiende que a partir de recursos, tiempo, no llega a tener el manga completo en el anime, teniendo también que ser un límite de 12 capítulos. Por lo general, un capítulo lleva tres partes del manga, que serían entre uno o dos tomos, que son el conjunto, el libro en sí del manga. Ahora bien, el por qué es tan popular hoy en día el manga, el por qué muchos lo han ido aceptando, el por qué muchos lo han ido aceptando en estos días, es porque ya se ha hecho entender que el anime no es simplemente una ilustración cómica. En sí, la mayoría no son divertidos, son temas serios. Como se ha ido a relatar la historia del anime, llegó un punto que en Producción Gilby empezó a relatar escenas trágicas, lamentables, mm, mm, pasados infructuosos que llevan a Japón o hasta propias guerras de otros lugares, guerras mundiales. Un ejemplo sería Spy for Family, que está hablando de la Guerra Fría y tratan de temas como eh, y tratan temas que por lo general actualmente son mal vistos, pero deben entender que están hablando de un tema que está en esos tiempos y que si no lo hicieran no tendría sentido. Y ya se ha hecho polémica de ello. Y eso es solo un anime, hay muchos otros. Y es solo en este caso y es solo en este anime en general, y es solo en este anime en concreto. Hay otros que tratan de temas mucho peor, que no llegan al tacto que deberían, y hasta tienen esta categoría llamada gore, por lo cual ya voy a ir pasando a las categorías. Voy a decir las más simples porque actualmente hay tantas categorías que ya van especificando de cada página actualmente o de cada autor. Por ejemplo, no todos son de vampiros, hay otro que simplemente trata de seres sobrenaturales. Por lo que voy a ser más subjetivo a las categorías que pueden ir siendo de interés a todos. Empezando por la categoría de acción, siendo estas escenas llamativas, épicas, por así decirlo, para el televidente. La categoría de drama, que genera expectativa. La categoría de romance, que es escenas llenas de amor o escenas empalagosas. Que esto remarca mucho lo que tienen los clichés de hoy en día, por lo cual llega a ser fastidioso en muchos animes. La categoría gore, que en este caso gore significa sangriento, escenas que incluyen sangre y es más que nada una, y es más que nada al exceso de la misma. Hay muchos animes que tienen sangre por medio como leves cortes, que tendría que ser las escenas de acción o de drama, que estaría o las de drama, incluyendo el personaje en un punto crítico. Más en estos animes no llevan la categoría de gore porque son cortes leves o sangre superficial. En las categorías de gore, en estas categorías son escenas muy explícitas a la sangre, cortes profundos, escenas que no son aptas para todo tipo de público. La categoría de horror, escenas lúgubres, de tensión, de miedo, oscuras. Categoría de misterio, que va conjunto con el drama, y que deja en suspenso al televidente, que llega a especular a futuros capítulos. Las categorías más odiadas, por lo general, serían las de romance, por el lado masculino de la población, lo cual no tiene ni sentido. A lo personal, me gusta el romance y el drama, porque son las cosas que más candecen en un anime, al menos desde mi perspectiva. Pero como he dicho antes, el romance lleva muchos clichés y eso es fastidioso para el público. Pero como he dicho antes, el romance lleva a tener muchos clichés y eso llega a ser fastidioso. Actualmente se encuentran muchas páginas, tanto de anime, de manga, páginas que yo podría
FLV, Anime Phoenix, o en sitios más profesionales que tienen aplicaciones como Crunchyroll, Netflix, en pocos casos YouTube, pero eso es más para los youtubers que reaccionan al mismo anime y que quisieran aportar su punto de vista. Habiendo visto todo esto, se da a entender que en sí el anime no se trata de optimismo, felicidad, como al principio iba a aparentarse. Después de todo se entiende que después de tanta tragedia, después de todo se entiende de que después de momentos difíciles, uno quiere encontrar mm, pues ese rayo de luz, nos llega a motivar. En casos como la Guerra Fría, en casos como la Segunda Guerra Mundial, en casos como en muchos casos de tragedia, llega a ser reconfortante tener algo que nos dé esperanza a seguir. En otros casos, son temas de interés, de información y de cultura que nos puede favorecer a cada uno. En otros casos se trata de animes reflexivos, llenos de información, cultura. En nuestros casos sería el anime que estoy viendo actualmente, no sé si se logra ver alrededor en pantalla, sería el anime llamado Konsuki. Este anime trata de una bibliotecaria que reencarna en otro mundo, en el cuerpo de una señorita que ya tenía vida. Ese tipo de anime se llama Isekai. Isekai se trata de transmigración a otro mundo, ya sea por reencarnación, ser enviado por una identidad misteriosa o por cualquier otra situación extraña. Aquí nos muestra sobre la motivación de esta señorita al intentar crear desde cero los libros. ¿Por qué desde cero? Porque están en la edad donde el libro que podías conseguir era hecho de piel, las hojas de tal libro. Pero estos muy costosos. Y ya siendo una plebeya, era un sueño casi imposible. Pero a través de los capítulos se ve cómo persevera, se ve cómo se pueden hacer varias cosas con el material que tiene a la mano y cómo evoluciona a un ritmo alarmante para llegar a tener ese tipo de bibliografía. En lo personal, le recomiendo este anime. Es bonito, alegre, tiene leves toques de drama, mucha comedia y está lleno de información que hasta a mí me sorprende. Sé que no voy a lograr una diferencia, no una tan abismal como uno quisiera, pero quisiera que muchos le den una oportunidad a estas series, estas películas. Hay muchas categorías, como he mencionado, y que faltan por mencionar, para que uno busque, para que uno le dé un vistazo leve. No necesariamente tiene que ser del anime, puede ser manga, unas novelas, si eres más tipo textual, y terminar de esa jerga de decirnos otakus por ofender. En sí ser otaku no es ofender, es decirnos que tenemos un hobby, y créanos que es un orgullo tener algo que pasar el tiempo para que nos ilustre, nos relaje. Ahora, sin más que decir, espero que disfruten de su día, no sé si haya sido de su agrado, denle like, compartan, suscríbanse si eso desea, y nos vemos a la próxima.